En realidad tengo 4 hijos y uno en el cielo, 5, y digo cómo el defender un valor, y en este caso el defender el derecho a la vida, que es el derecho básico, derecho humano básico, Sí. fundamental, sí generó una pintada, un par de pintadas, 2 acá en el microcentro, uno que dice muerte a Suriani, que todavía estaba ahí en Sí. la calle de Anfunes, uno a la vuelta del cuartel de policía, en la Güemes y el pasaje Castro, y uno en la terminal. El de la terminal y el de pasaje Castro ya están borrados, pero el de la de Anfunes todavía está. Y la verdad que en realidad fue para mis hijos más Pero te doloroso que para reís. mí, ¿no? Porque lo que pasa es que yo creo que estos grupos radicalizados, generalmente son grupos minoritarios, que muchas veces se dicen muy democráticos, terminan siendo muy fascistas y terminan siendo totalitarios, porque ese tipo de pintadas son productos quizá de mucho odio, de mucho resentimiento. Yo creo que hay que sembrar Claro. paz en la Argentina, ¿no? Paz social para que podamos crecer, para Ahora, poder ¿por desarrollarnos. qué tanta violencia? Y porque es una sociedad que lamentablemente ha perdido el camino de los valores. Una sociedad donde el virus del individualismo liberal, del materialismo, esto empezó en el 76 con el golpe. Ese golpe fue Claro. lo más luctuoso que vivió la historia argentina, y a partir de ahí, lamentablemente, Vitín, en la etapa democrática no hemos sabido recomponer los valores que hacían de una Argentina la posibilidad de ser potencia, ¿no? Y bueno, da mucho para hablar, pero a mí me gusta mucho leer. Bueno, vos sabés que soy licenciado en Sí, Ciencias señor. Políticas, sigo dando clases, eso me permite estar también en contacto con jóvenes de 20 años y bueno, y hablar a veces de estos temas. Desde muy chico tuve una gran vocación por la política y eso me ha llevado siempre a comprometerme, ¿no? En prepararme para que, como pasa ahora, para que si tengo que representar, en este caso, a los salteños del departamento capital, hacerlo lo mejor posible. Ahora, Andrés, ¿y por qué la gente está descreída, está tan descreída, tan molesta con los políticos? Y porque la política, en lugar de ser una herramienta de transformación, muchas veces se ha transformado en una herramienta de corrupción. Y entonces, cuando hay la transversalidad famosa que Sí, pasó en la sí, Argentina, sí, sí. ya los partidos no tienen plataforma, los partidos ya no tienen, digamos, esa, podríamos decir, base conceptual que hacía que la gente adhiriera por una suerte de doctrina que acompañaba. Y eso, lamentablemente, en los 12 años, viene de larga data, pero en los 12 años también de populismo, ha degenerado, digamos, en una suerte de relativismo total de la política. Entonces, obviamente, si yo no me pongo en calidad de político y digo como ciudadano y como padre hoy de 4 hijos, ¿qué digo? Y nos han robado muchos sueños que teníamos. Y entonces, en el sálvese quien pueda, aquellos que tenemos raíz peronista, decimos que la comunidad organizada que siempre anhelamos, hoy la vemos como medio lejana y hay que trabajar mucho para lograr eso. Ahora, yo digo, no hay que claudicar, no hay que bajar los brazos, porque también, Vitín, amén de que hay muchos políticos que han sido corruptos, Sí. hay muchos políticos buenos. Sí, sí, lo creo, lo Y creo. yo en Salta los digo con nombre y apellido. Me animo a decirte, mira vos, porque me viene a la cabeza cuando hablamos de este tema. Yo conozco senadores, por ejemplo, que han sido senadores muchísimos años y que son hombres de bien y que hombres de trabajo. Uno es Pancho Cornejo, fue senador por el departamento de Chicuana 12 años. Un ejemplo de persona, además. Y te voy a decir uno actual, que por ahí mirá vos que uno no hace propaganda de los políticos, pero un hombre que transita la política hace muchos años, fue concejalo y es presidente del Consejo Deliberante, Matías Canepa. Un hombre que nadie puede decir algo, ¿me entendés? De un hombre como Matías, un hombre honesto. Entonces yo digo, en la política, mira, estoy hablando de gente de otros sectores distintos al mío, hay gente muy honesta que también honra la política. Por eso yo siempre le digo a mis alumnos, hay que animarse también a participar. ¿Por qué? Porque el lugar que vos dejás lo ocupa otro. Y entonces no hay vacíos de poder. Siempre hay alguien que ocupa ese lugar. Este tema, el tema de la ley de la interrupción del embarazo, el tema del aborto, Sí. como quieran llamarlo, ¿dividió la sociedad? Dividió, te diría, armó una grieta más grande, lamentablemente, porque era una etapa, estamos en una etapa de la Argentina que tenemos que pensar en el desarrollo y en el crecimiento para futuro y obviamente en el encuentro de los argentinos. Y esto divide, ¿por qué? Porque es muy difícil, Vitín, que vos y yo nos pongamos de acuerdo en un proyecto político si en algo tan importante como es la defensa de la vida estamos Exacto. en desacuerdo. Claro. Entonces,
esto lo dice la lógica clásica, cuando en los principios hay oposición, no hay una conclusión a la cual se puede arribar desde ese lugar. Ahora, si en los principios tenemos divergencias, pero más o menos tenemos una chance de arribar a una conclusión, podemos discutir. Ahora, no hay chance de discutir con aquel que dice que en el vientre de la madre no hay una persona, no hay un niño por nacer, y desconocen esta realidad biológica, ni siquiera es una realidad religiosa. ¿Políticamente es correcto tu decisión, tu pensamiento? Mi pensamiento es desde la convicción, y en eso... acá vos no pensás en los votos. No pienso en los votos. Porque vos sabés que acá la mitad te va a votar y la mitad dice, ¡ay, tal, golerón de Suriano, sí, que no queremos matar! Es que no se puede, Vitín, quedar bien con Dios y con el diablo, correcto. Y menos en un tema tan sensible como esto. Yo respeto a las personas que no consideran que hay una persona por nacer y que tengan, digamos, con tanta displicencia esa decisión de decir que tranquilamente se puede sacar a un niño como si fuera una verruga o como si fuera un lunar, ¿no? Es decir, ojo, y es un tema muy complejo. Sí. ¿Por qué está penalizado en el Código Penal desde siempre? Porque en realidad la Argentina ha ponderado de tal manera la vida que ha dicho, no hay que hacer esto porque es algo que es malo, digamos. No es bueno para nuestra sociedad pensar que el aborto puede ser una medida positiva. Cuando vino la masonería de la mano de la corte a sacar la religión de las escuelas. Sí. Pero digamos, esto divide a la Argentina. Y ojalá que el día 8 estamos, como decimos en el viejo adagio popular, a Dios rogando y con el mazo dando, digamos. Por eso me ve con el pañuelo celeste, por eso me animo a decir que digamos, sería el retroceso ético más grande que tendría la República Argentina si el 8 los senadores condenan a muerte a miles de argentinos donde acá no hay pena de muerte, cuando la tasa de natalidad el año pasado fue la más baja de nuestra historia. Y cuando en la década del 70, Vitín, el informe Kissinger-Manamara ya hablaba de política de natalidad, entre otras cosas a partir, digamos, del aborto, para que nuestros pueblos sean de pocos, pobres, endeudados y con todos los recursos naturales intactos para algún día venir por ello. Por eso Perón firmó un decreto antes de morir. Fue en marzo del 74, murió el 1 de julio del 74, sí. Y él firma un decreto a favor de la vida, en contra de la anticoncepción, motivando a los argentinos, ¿me entendés?, a que tengan esa posibilidad de que crezcamos más, porque decía que teníamos que ser al año 2000 más de 50 millones. Entonces, realmente cuando hoy se debate esto, cuando la Argentina tiene grandes problemas en la Patagonia de población, que para algunos inclusive dicen que tenemos tan pocos habitantes por kilómetro cuadrado que tenemos el riesgo de perder algún día, claro, como Estado argentino. Es tremendo esto, pero tremendo. Bueno. Ahora, ¿vos crees que esto lo defienden los senadores o ya está arreglado esto? Ya la decisión la tiene el presidente de la Nación. No, para mí, primero que el presidente siempre se mostró él pro vida y él pone sobre la mesa una discusión que impulsaban algunos sectores de la izquierda. Podríamos decir si estuvo bien o no que él habilitara la discusión. Yo creo que es una decisión, si se quiere, democrática, debatirlo. Ahora, ¿la vida se debate o se defiende? Entonces, los senadores hoy están presionados, sí, porque los organismos internacionales presionan y la Argentina está comprometida con los organismos internacionales. Ahora, claro, si yo fuera senador, ¿qué pongo cuando tenga que votar? ¿Mi convicción y mi conciencia o una presión de un sector, como hace el ministro de Salud, a quien yo le dije, y es el ministro del gobierno del cual yo hoy formo parte de Cambiemos? Sí. Yo dije, es un mentiroso, Rubinstein, porque cuando fue al Senado a exponer esta semana, mintió los datos que están en el Ministerio de Salud de la Nación. Es decir, las estadísticas del año 2016 son públicas y habla de 43 abortos, entre espontáneos e inducidos. Y resulta que él habla de una política de salud pública con esas estadísticas. ¿Dónde viste una política de salud pública, Vitín, donde 2 personas entren en un hospital y uno salga muerto en una bolsa de residuos patológicos? Y con 40... Es decir, acá hay otra cosa detrás. Amén de una cuestión ideológica, que está ideologizado el tema del aborto, hay intereses económicos. Claro. Planned Parenthood, que hoy está cuestionada por el gobierno de Trump en Estados Unidos, es la agencia de abortos más grande y tiene una subsidiaria en Argentina que se llama Casa Fusa. Y todos los pañuelitos verdes que están en Casa Fusa son todos
miembros de organismos internacionales que ponen mucha guita para que esto se dé. Entonces estamos hablando de plata, no estamos hablando de vidas. Estamos hablando de plata y estamos hablando de una perversidad que el imperio impone sobre los países como el nuestro, que no quieren que crezcamos, que seamos desarrollados, como decía Perón. Si queremos ser una patria justa, libre y soberana, imagínate qué lejos estaría Perón, y ayer recordábamos Evita. Evita, ayer se cumplieron 66 años de la muerte de Evita. Quien la escuchó hablar Evita sabe que Evita era provida y las hubiera hoy perseguido a todas estas feminazis y estos grupos radicalizados que están en contra de la feminidad y de la mujer. Por eso hay que estar muy atento a quiénes son los grupos pequeños en Argentina que con todo lo mediático que tienen han puesto tanta guita que va en contra del interés nacional, están en contra de nuestra idiosincrasia, en contra de nuestros valores más profundos. ¿Viste que el gobernador te respondió? ¿Vos le querés que les progre? Yo le dije que, mira, Vitín, la verdad que te digo, la verdad, yo le tengo un aprecio particular a Juan Manuel porque aparte, 2 de mis hijos fueron compañeros, toda la primaria y toda la secundaria, Lucas con mi hijo Felipe y Marcos con mi hija Dolores. Y además yo fui muy amigo de su padre, no sé si vos sabés, yo era muy amigo de su papá y la verdad que hasta el último día cuando murió el Coyote realmente lo sentí mucho porque yo me hice muy amigo, en los últimos años compartí el consejo del claustro de profesores de la Universidad Católica y era el presidente. Sí. Y éramos 5 los miembros del claustro, los consejeros, y teníamos una relación realmente muy buena. Por lo tanto, conozco cómo se formó y cómo se educó el gobernador, y las veces que he hablado con él, sé que él adhiere, digamos, a estos postulados que estoy hablando. Pero, en su afán por ser candidato a presidente, yo creo que manda un mensaje a los grupos progresistas de las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Pero en ese sentido, por eso yo dije sobreactuó de progresista, porque nos perjudicó a los salteños en una práctica histórica que es ancestral y es cultural, más allá de lo religioso, que nuestros hijos puedan ir una vez por año con la escuela a participar de una misa en honor a nuestro santo patrono, el Señor y la Virgen del Milagro. Y no hay nada, digamos, no había ningún motivo para que eso no se haga. Y sin embargo, por eso, sobreactuación de progresistas, el gobernador le dijo a la ministra Berroso, no, que vayan a contraturno. La verdad que hoy los chicos no tienen seguro escolar para ir a contraturno, entre otras cosas. Pero además, es romper con una tradición cuando hay tantos padres que están esperando ese día para que los chicos puedan ir. Y los que no son, digamos, católicos, participaban de otras actividades culturales, iban a conocer el Museo de la Momia, iban a conocer el Cabildo, un montón de actividades que podían hacer dentro de nuestro casco histórico. Y nadie se enojaba, digamos, vos fuiste al Milagro y nuestro padre y abuelo, mi papá fue al colegio cuando en la primaria, ¿no? Al Mariano Cabezón. Entonces, digo, realmente me parece que fue muy injusto, es una decisión arbitraria que va en contra del sentimiento de la mayoría del pueblo salteño. Ahora, diputados ha votado a favor, senadores también. Unánimemente ayer, ¿no? Decide el gobernador. El gobernador no está obligado porque en realidad no estábamos votando una ley, sino una declaración de pedido. Pero ayer que todos los senadores unánimemente, que 32 diputados le pidan, pocha, me parece que hay que escuchar la voz del pueblo, nosotros representamos al pueblo de Salta, y le estamos diciendo, gobernador, usted se basa en un fallo de la Corte que es totalmente arbitrario porque yo te digo, Vitín, yo fui uno de los amigos del tribunal, fui el año pasado a la Corte a defender a nuestra provincia de este ataque de la masonería. Y cuando me tocó como diputado adaptar el resultado del fallo a la nueva ley de educación, la diputada Betina Navarro, que preside la Comisión de Educación, y yo soy el secretario de la Comisión, fuimos los miembros informantes inclusive de ese acuerdo. Por lo tanto, el fallo de la Corte lo conozco de ida y vuelta. El fallo en ningún lugar habla que los chicos no pueden tener una actividad fuera de... en ningún lado habla ni del Milagro, ni de las fiestas patronales. Hace recomendaciones masónicas, que ya sabemos dónde viene el fallo, hace recomendaciones masónicas, claro, obviamente, si vienen a la provincia de la fe, a la provincia más importante que damos testimonio todos los años de que somos la provincia más católica con Tucumán de la Argentina, ¿no? Resulta que qué casualidad que vengan por nosotros, y lógico, si para ellos somos el enemigo. Y bueno, y así estamos. No te enojes. No, pero no te enojes, me enojo porque están atentando contra algo tan caro al sentimiento de todos los salteños, Vitín. ¿Esperan definiciones cuándo?
No, a ver, estamos pidiéndole allá en estas horas, pidiéndole, más claro que el Senado y la Cámara de Diputados, y 500, no sé cuántas firmas de padres que ya están elevadas también, para decirle, por favor, déjennos nuestra tradición, no vayan en contra de nuestra tradición. El fallo no dice nada respecto a este tema. Esperemos que en estas horas. Y si no es así, Vitín, si no es así, los salteños sabremos al momento también de, digamos, de elegir quiénes defendimos, digamos, estas convicciones y quienes se metieron debajo de la alfombra, porque yo no veo, yo me encantaría que haya mucho más políticos defendiendo nuestra tradición del milagro, que es tan caro a nuestros sentimientos. Lo de la vida te entiendo porque algunos quieren quedar con Dios, bien con Dios y con el diablo. Bien. Y en estas cosas creo que también hay que jugarse y dar la cara por los valores que uno cree que son los importantes para nuestra Salta y nuestra Argentina. Que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, Deja de Vitín, renegar, igualmente. te vas a Te poner cuento viejo. algo, invito a mañana Sí, decime. a partir de las 9 de la mañana en el Club Libertad, vamos a hacer hasta el mediodía, hasta la 1. Bien. Karina Wari, que es divina, es una de las grandes promotoras también que tenemos en Salta por la vida. Hacemos un gran encuentro. Son las iglesias evangélicas de Salta que están invitando a que nos sumemos en esta movida por la vida, en un grito celeste que es parte de lo que vamos a hacer el 5 de agosto a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina, que se va a vestir de celeste. Celeste como la bandera y celeste también como el manto de la Virgen, para que podamos mostrar que Argentina es provida. Mañana va a haber espectáculos, va a haber quienes canten, quienes debatan, pero vamos a estar en el Club Libertad a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía en una gran fiesta por la vida. Están todos los salteños invitados. Muchas gracias por haber Gracias venido, a vos, placer. gracias. Belo, muchas gracias. Un placer, Vitín. Buen fin de semana para vos. Igualmente. Dani, querido, un buen fin de semana, pasará lindo. Han pasado 40 de las 9 de la mañana, este es el nuevo día por la 99. Arranca el fin de semana, señores, y a todos, bendiciones.